Hola, vamos a tener hoy día una sesión interesante en este curso sobre nueva Constitución respecto de un tema bastante extenso, con un grado importante de complejidad que ha dado lugar a muchas discusiones, que es el Estatuto Constitucional de los Pueblos Originarios. Para abordar este tema, es importante tener en cuenta una reflexión inicial, que yo creo que ha estado a la base de muchos malos entendidos, ¿no es cierto? Y es que el abordaje de este tema, la forma de enfrentar este tema desde el punto de vista constitucional, justamente debe tener en consideración que la forma de entender al Estado, de la forma de entender a la Constitución, proviene de una determinada vertiente y evolución histórica, cultural, social, política o institucional, que es justamente si ustedes quieren, la visión europea o la visión de quienes llegaron, ¿no es cierto?, a América en algún momento en proceso de ocupación del continente americano, ¿no es cierto?, en el caso nuestro fundamentalmente por España y Portugal. ¿Por qué destaco esto? Porque muchas de las discusiones que ha habido parten del desconocimiento de que aquí justamente lo que se enfrenta es una visión, que es esta visión que podríamos llamar tradicional o que algunos denominan hegemónica, versus otra forma de entender los pueblos originarios. Y justamente lo que está detrás de muchas de las cosas que se plasman en el proyecto de nueva Constitución tiene que ver con esta idea de recuperar o de levantar una visión distinta a esta visión, si ustedes quieren, única o exclusiva que se ha tenido de la forma de entender el Estado, el poder, la construcción de la nación. Entonces no es de sorprender que haya habido tantos debates o tantas discusiones sobre el tema de qué es lo que significa la plurinacionalidad, qué es lo que significa esta idea que para algunos es la ruptura del concepto de nación. Para entender esto hay que verlo desde esta perspectiva en que junto con la visión que manejamos normalmente los profesores y profesoras de Derecho Constitucional, hay un cuerpo, una visión de formas de entender el fenómeno muy distinta. Habiendo dicho eso, quizás lo que caracteriza, en mi opinión, el Estatuto Constitucional de los Pueblos Indígenas es, por una parte, una recepción, de acuerdo a lo que podríamos decir son los más altos estándares del derecho internacional y en general quienes se dedican a estos temas, de los estándares que se proponen para el reconocimiento de los pueblos originarios. Y esto lo vamos a ver en distintas disposiciones de la propuesta de nueva Constitución. Pero por otro lado, esa recepción de estos altos estándares, ¿no es cierto?, y ese intento de plasmar estos estándares en la propuesta constitucional, quizás no va acompañada de una adecuación o una percepción de algunos problemas constitucionales que ella produce. O sea, por una parte hay una fórmula que podríamos denominar virtuosa desde el punto de vista del reconocimiento de los pueblos originarios y de todo lo que esto lleva asociado. Por otra parte, ese reconocimiento en la forma como se articula en la propuesta genera algunos problemas, ¿no es cierto? ¿En qué se manifiesta este estatuto? ¿En qué se manifiesta esta idea? ¿No es cierto? Por una parte tenemos el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional, esta idea, como les digo, de que hay distintas naciones, no solamente la única nación chilena, y se dice un Estado plurinacional e intercultural. Quizás la fórmula de intercultural desde el punto de vista sintáctico no es muy adecuada, pero lo que quiere decir es que junto con la cultura, entre comillas, que uno considera más normal o más usual, la cultura hegemónica, hay otras culturas igualmente valiosas que deben ser respetadas, ¿no es cierto?, e incorporadas en un plano de igualdad en el esquema constitucional. Esto da lugar a una serie de derechos, ¿no es cierto?, dentro de los cuales esencialmente está la idea de autoidentificación, que sean los propios pueblos los que se puedan identificar como tales y no dependan en esa autoidentificación de una especie de reconocimiento oficial.
La idea de libre determinación, que tiene que ver con el reconocimiento de su calidad como entidades originarias preexistentes al Estado o a los procesos, ¿no es cierto?, de ocupación de territorios por españoles y portugueses, en el caso nuestro de la América del Sur, ¿no es cierto? Y dentro de este derecho a libre autodeterminación también un derecho a autogobierno. Entonces, nuevamente, estos derechos forman un plexo, un conjunto de elementos que están dados por esta idea básica que he comentado antes. Ahora bien, en concreto, ¿qué aspectos van a dar lugar o van a expresar estos elementos que están previstos, ¿no es cierto?, en este artículo matriz, podríamos decir, que voy a leer: los pueblos, naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Entonces, ¿en qué se manifiesta esto en concreto? ¿No es cierto? Por ejemplo, derecho al reconocimiento de sus propios símbolos, ¿no es cierto?, de sus propios símbolos en cuanto a grupos o pueblos. El reconocimiento de las autonomías territoriales indígenas como parte de la forma del Estado regional, ¿no es cierto? Están las regiones, las comunas, los territorios especiales y las autonomías territoriales indígenas. El derecho a que su pertenencia a una nación o a un pueblo originario específico conste en su cédula de identidad. El plurilingüismo, en el sentido de que en sus respectivos territorios y zonas de alta densidad poblacional, las respectivas lenguas van a tener el carácter de lengua oficial. El derecho al reconocimiento de sus tierras y territorios, al pleno ejercicio, como ya refería, de sus derechos colectivos individuales y dentro de ellos a la autonomía y autogobierno, derecho a su propia cultura, a su identidad y el derecho a la protección del vínculo especial, y esto tendrá que tener alguna bajada, ¿no es cierto?, legislativa, al vínculo especial que tienen con la naturaleza. Dentro de este conjunto de derechos, quizás uno de los derechos más importantes y que a la fecha que se graba esta sesión está todavía en discusión en la Comisión de Armonización, es que por una parte existe un derecho de los pueblos originarios a ser consultados en las materias que los afecten, pero otra disposición constitucional requiere que otorguen su pleno consentimiento en materias que digan relación con sus derechos, que afecten sus derechos, estos y otros más que acabo de leer. Se ha planteado la idea de que esto debiese ser armonizado, independientemente de lo que pase en la Comisión de Armonización. La verdad es que aquí me parece que estamos hablando de dos cosas distintas que no requieren armonización. Por una parte, hay un derecho general a ser consultados en las materias de su interés y por otra parte, un derecho mucho más específico a que tienen que prestar su consentimiento en materias que afecten sus derechos. Obviamente que esto pone, si ustedes quieren, un poco entredicho la idea del Estado como un ente soberano que decide autónomamente, pero también recuerden lo que he dicho al inicio, que en general la consagración del Estatuto de los Pueblos Originarios tiene que ver con una forma distinta de entender la organización estatal y la forma en que la organización estatal se proyecta hacia las unidades que constituyen los pueblos originarios, ¿no es cierto? El Estado, a partir de estos derechos que se reconocen, tiene también una serie de deberes hacia los pueblos originarios, ¿no es cierto? Debe respetar, garantizar y promover estos derechos con la participación de los propios pueblos y debe garantizar el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales que son titulares. ¿Qué cosa implica esto en términos prácticos, no es cierto? En términos prácticos implica garantizar el derecho a participar. Y dentro de este derecho de participación está, por una parte, los escaños reservados a nivel de Parlamento, ¿no es cierto?, del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, que hoy día quedó separada del Parlamento, por así decirlo, para efectos de claridad, y también un derecho a participación en las distintas entidades territoriales a nivel regional y a nivel comunal, ¿no es cierto?
Como ustedes recordarán, también lo habíamos visto en un capítulo anterior, tienen el derecho a tener sus propias autoridades en materia de justicia y el reconocimiento de su sistema jurídico. Y en general tienen derecho al reconocimiento político, o sea, como tales entidades en cuanto a pueblos originarios, con sus facultades de autodeterminación y de autogobierno. Hay una lista bastante más detallada de estos derechos a lo largo del texto constitucional, pero en general podríamos decir que este es el aspecto fundamental. A esto se suma que en la estructura general del Estado, la idea del Estatuto Constitucional de los Pueblos Indígenas, por una parte, se proyecta, ¿no es cierto?, como un elemento de la política exterior. Hasta ahora los textos constitucionales chilenos, por regla general, habían dejado esto sin regular, pero hay un artículo en la propuesta que dice que las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto a una serie de principios y dentro de ellos, justamente, el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales. Y otro elemento que se suma es el tema de la interculturalidad. ¿Qué significa la interculturalidad? La interculturalidad se refiere a esta idea, y lo hemos explicado también en un capítulo, el capítulo referente a los principios, se refiere a la idea de que en general, en la forma de configurar tanto la actuación pública como podríamos decir así, el diseño de las relaciones sociales, se tiene que procurar que las culturas de los pueblos originarios sean tratadas en el mismo nivel de respeto y consideración que lo que podríamos llamar la cultura del resto de la sociedad chilena, que no corresponde a los pueblos originarios, ¿no es cierto? Se trata de una especie de, si ustedes quieren, en términos positivos, dignificación de la cultura de los pueblos originarios para que se encuentre en un mismo plano, y esto significa, por ejemplo, que en las relaciones del poder público hacia los ciudadanos se tiene que considerar este elemento al momento de la actuación de los órganos públicos. Bien. Ahora, este es, como decía, el aspecto virtuoso de la consagración de reglas en la propuesta de nueva Constitución para los pueblos originarios. Con los aspectos positivos que pueda tener, sin embargo, hay otros aspectos que creo debiesen haber sido considerados y que no pueden no pueden quedar fuera en un análisis constitucional, porque el aspecto constitucional no solamente es el aspecto de lo que está en el texto, sino cómo el texto se proyecta a la organización política. Lo primero que hay que destacar es que estos estándares que la propuesta acoge de manera bastante integral, y en toda su variedad, ¿no es cierto? Todo esto tiene muchas variantes, pero uno podría pensar que en diversos casos han sido elaborados a partir de comunidades de pueblos existentes como tales y que justamente tratan de darle a esas comunidades un estatus especial. Pero en el caso chileno, como el reconocimiento es un reconocimiento amplio y no se refiere solamente a determinadas comunidades, sino que a todos los pueblos y a todos los individuos que se adscriban o que se identifiquen con estos pueblos, sí se plantea, ¿no es cierto?, un pequeño problema o un gran problema constitucional, y es que la definición o la decisión sobre plurinacionalidad no es solamente el reconocimiento de una serie de grupos existentes dentro del Estado, sino que también permite a los distintos individuos dentro del Estado a identificarse o no identificarse con alguno de estos grupos, y por lo mismo, ¿no es cierto?, pone en duda cómo vamos a tratar la unidad que vamos a llamar, entre comillas, la nación chilena, aun cuando esto sea una nación compuesta por muchas otras naciones. Entre otras cosas, ¿por qué? Y aquí viene el aspecto práctico, no solamente simbólico, porque el hecho de que mi pertenencia a un pueblo originario dependa, entre otras cosas, de un principal criterio de autoidentificación, me permite en algún momento determinado, a mí como chileno, ¿no es cierto?, que tenga a lo mejor algunos ancestros
de pueblos originarios, al autoidentificarme como parte de ese pueblo, aunque no necesariamente comparta en estos momentos algunos elementos culturales o algunos elementos de su lengua o de sus prácticas ancestrales, al identificarme con ellos me permite acceder a un estatus privilegiado. Entonces, si el día de mañana yo quiero identificarme con algún pueblo originario porque tengo o no algún ancestro, pero yo creo que la mayor parte de los chilenos tenemos algún ancestro en alguno de los pueblos originarios, uno o varios, y yo me identifico con ese pueblo y por lo tanto me adscribo al pueblo originario, inmediatamente accedo a un estatus que está mejorado respecto de quienes no realizan esa identificación. Y eso puede constituir, ¿no es cierto?, un problema. Como digo, no estamos hablando de comunidades específicas, no estamos hablando, en el caso del Ecuador, de 1, 2 o 3 grupos de pueblos shuar, sino que estamos hablando, por ejemplo, de 1 millón, 1,5 millones de personas que tienen primero o segundo apellido de ancestros de pueblos originarios y que en estos momentos tienen, por así decirlo, la posibilidad de elegir el adscribirse o no a un pueblo originario, aunque muy probablemente hasta ahora simplemente se habían identificado con genéricamente el pueblo chileno. Un segundo problema es que el estatus que se le reconoce a los pueblos originarios, salvo Rapa Nui, que es digamos, aparece mencionado en especial y con referencia a un instrumento especial celebrado entre el Estado de Chile y el pueblo de Rapa Nui, no toma en cuenta, y esto es bastante curioso, o pasa de largo al hecho de que algunos pueblos originarios, o más que algunos pueblos, algunos movimientos dentro de pueblos originarios no están dispuestos a constituirse bajo esta propuesta, no están dispuestos a quedar dentro de Chile bajo esta propuesta, a pesar de un estatus o el estatus que se les pueda dar en esta propuesta constitucional, ¿no es cierto? El proceso constituyente de alguna manera ha sido realizado o ha pasado de largo, ha sido realizado al margen de lo que está sucediendo con algunos grupos que reivindican directamente un no diálogo con el Estado o incluso una vía armada para la separación del Estado. Esto no lo digo yo, para que no se piense que es una especie de argumento catastrofista, sino que es un aspecto que discute precisamente Salvador Millaleo en el texto de la inclusión constitucional de los pueblos originarios en Chile. Él justamente hace referencia a estos grupos dentro del pueblo mapuche. Y entonces hemos realizado un proceso de propuesta de nueva constitución que sin embargo no toma en cuenta este aspecto que es un aspecto importante, ¿no es cierto? No logramos constituirnos y no logramos incluir a todos aquellos grupos que eventualmente podrían estar pensando en separarse o incluso por la vía armada del país. Por otro lado, tampoco toma en cuenta que hay variantes políticas relevantes al momento de decir que estos pueblos constituyen naciones con el derecho a la autodeterminación. Pensemos solamente en el pueblo, ¿no es cierto?, del grupo Aymara o de los pueblos Aymara, que en realidad se define como una nación en 3 estados, ¿no es cierto? Y esto no es teoría, esto corresponde en parte importante al movimiento político RUNASUR, RUNASUR, encabezado por Evo Morales, y que ha tenido su tercera comisión técnica funcionando aquí el 19 y 20 de mayo en Chile, una sede de la CUT, ¿no es cierto? Aquí hay un movimiento político real articulado sobre la base de una nación, la nación Aymara, pero que proyecta, ¿no es cierto?, su existencia a 3 estados y por lo tanto no es trivial o no es secundario desde el punto de vista de la definición de un estado. Se suele contraargumentar con una disposición que dice que Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. Pero esa declaración es una declaración jurídica. Es bastante poco eficiente desde el punto de vista de lo que puede hacer para inhibir la dinámica constitucional que justamente provocan o permiten los elementos de reconocimiento político, autodeterminación de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Un tercer problema
es que uno de los ejes fundamentales que en esta materia la nueva Constitución debiese solucionar, precisamente de cara a grupos que hoy día podrían estar en una posición más bien adversarial respecto del Estado, es que la propuesta no soluciona, sino que más bien abre el problema a futuros desarrollos. ¿Por qué? Porque en materia de Estado regional, por ejemplo, las regiones reciben de parte de la Constitución la definición de sus competencias. Pero en materia de territorios y autonomías indígenas, ¿no es cierto?, la propuesta de nueva Constitución dice, primero, deja abierto cuáles van a ser las competencias de autogobierno, y en segundo lugar, incluso dice que la ley tendrá que fijar el procedimiento, ¿no es cierto?, para la creación de estos entes autónomos. Por lo tanto, aquí abre un frente de conflicto que la Constitución no está solucionando, sino que está simplemente proyectando al futuro. Y quizás más fuerte aún, y lo hemos visto con noticias bastante sensibles en las últimas semanas, señala que dentro de los mecanismos de reparación que el Estado debe adoptar respecto de los pueblos originarios, está la idea de la restitución de tierras y el derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado y que se encuentren en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Esto es un título en que la Constitución directamente habilita a determinados grupos para, como digo, con fuente constitucional, reclamar el uso de recursos, ¿no es cierto?, la utilización de estos recursos, aparte de la restitución de tierra, y con ello, ¿no es cierto?, obviamente que se abre una fuente de potencial conflicto porque la Constitución está por otras instituciones o por sobre otras instituciones de nivel legal o administrativo. Y un último punto para ir cerrando, nuevamente esto lo sugiere Salvador Millaleo, no lo digo yo, hay que reconocer que la agenda relacionada con el desarrollo de los pueblos originarios es una agenda que tiene un sesgo, una identidad política específica. Esto por sí mismo podría no ser nada malo, pero hay que recordar que si ello es así, lo digo en términos hipotéticos porque sería una hipótesis que habría que confrontar en los hechos, si esto es así, esto significa que el estatuto privilegiado de participación que se otorga a los pueblos originarios eventualmente podría decantar también en un estatuto privilegiado para ciertos grupos políticos. O sea, cuando no estamos hablando solamente de que la representación de los pueblos originarios, utilizando el lenguaje tradicional, sea una representación corporativa, o sea, de los pueblos en cuanto pueblos, sino en cuanto se articulen en una línea política determinada, se está otorgando entonces constitucionalmente el subsidio a una sola línea política. Como digo, esto no necesariamente tiene que suceder, pero es una posibilidad que uno tendría que haber contemplado al momento de hacer el diseño constitucional. Tomando en cuenta, como lo he mencionado en un video anterior, la asimetría que esto introduce en el sistema político. Un tema altamente sensible, con sus luces y sombras, algunos aspectos muy favorables y destacables respecto de una nueva mirada de nuestros pueblos originarios, otros aspectos que pueden generar algún conflicto a nivel de la constitución del país como un todo. Bien, de todas maneras, ha sido una sesión bastante larga, les dejo aquí. Chao.